Muy buenos días, tengan ustedes. Vamos a iniciar nuestra sesión del mes y en esta ocasión es el cuarto tema en el cual tocamos a la sangre. Se inició con normatividad, las nuevas reglas, se pusieron por ahí carteles, se dio a conocer. Después se empezó a hablar acerca de las indicaciones en terapia. La doctora Tere nos hizo favor de apoyarnos de cómo un paciente gravemente enfermo que pudiera meditar sangre se podría manejar sin ella. Tuvimos la visita de los cristianos adventistas que no permiten que se les transfunda sangre. Vinieron con todo su cuerpo de apoyo, un licenciado, un pastor, un médico internista, para orientarnos acerca de cómo manejar un paciente que no se le debe de transfundir por su religión y que sí se puede desde hace mucho tiempo este manejo. Y el día de hoy, nuevamente el departamento de laboratorio, hematología y aceptando la invitación de la química AID, nos viene a hablar de las reacciones posttransfusionales. Nuevamente recordar, si todos los días lo estamos usando, es igual que los medicamentos. Vamos a tener eventos adversos. Los vemos, los pasamos por alto, no los notificamos y si no retroalimentamos, pues no tenemos la manera de poder apoyar a nuestros pacientes y nosotros aprender un poco más. Gracias por aceptar la invitación. También Mago viene aquí en solidaridad junto con la doctora para que no tenga miedo la química. Va a pasar el trago amargo. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, hola, buenos días. Bueno, yo soy Aide, para los que no me conocen, y formo parte del departamento de laboratorio y banco de sangre. Les voy a hablar un poquito sobre las reacciones asociadas a la transfusión o reacciones adversas asociadas a la transfusión, ¿va? Espero no tardarme mucho. Antes de entrar de lleno a todas las implicaciones clínicas que tienen estas reacciones adversas, les voy a hablar también un poquito sobre la implicación normativa de aprender a identificar, pero sobre todo reportar una reacción adversa asociada a la transfusión. Para muchos de los que trabajamos en el área de la salud, hablar de normativas, de normativas y de leyes, pues nos parece en muchas ocasiones muy aburrido. Yo sé que es aburrido porque pues están bien largas, son tediosas, ni se entienden. Díganme, ¿quién ha leído la Ley General de Salud? Nadie, no la hemos leído completa. Pero pues las leyes ahí están y se tienen que cumplir. Específicamente para Banco de Sangre, la Ley General de Salud, en su artículo 342 bis número 3, habla que en nuestro país hay un Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que es el órgano regulador de todos los bancos de sangre, tanto públicos como privados de nuestro país, ¿vale? Si quieren, me pueden ir a dar una leidilla. Este Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea nos dice a todos los bancos de sangre que debemos llevar a cabo técnicas de hemovigilancia. Esta hemovigilancia básicamente son todos esos procedimientos que vamos a implementar justamente para reducir que aparezcan reacciones adversas o eventos adversos asociados a la transfusión. Desde que recibimos a un donador hasta que transfundimos un componente sanguíneo, ¿vale?
El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea utiliza la norma oficial mexicana número 253, que es básicamente la Biblia a la que todos los bancos de sangre nos ajustamos, para decirnos a nosotros cómo es que debemos de trabajar correctamente. Y esta norma en alguna de sus tantas hojas dice que todas las instituciones de salud que tienen un banco de sangre deben de crear un comité de medicina transfusional, y que ese comité de medicina transfusional tiene la obligación de implementar estrategias para identificar, reducir, reportar algún evento adverso asociado a la transfusión, pero también de implementar técnicas que ayuden a reducir su aparición. Por ejemplo, pláticas como estas puede entrar dentro de esas técnicas, ¿vale? Ahora, yo les estoy diciendo que reportar es una obligación. Sin embargo, ¿qué creen? Que nuestro país es uno de los países que menos reporta reacciones adversas asociadas a la transfusión. Y ustedes dirán, pues eso es bueno, ¿no? Porque pues no hay, todo se hace bien, pero no reportamos porque no queremos. Hay muchas causas posibles que pueden llevar a ese bajo reporte, ¿no? Yo aquí subrayé principalmente dos, que es falta de tiempo. Todos los que trabajamos en el área de la salud siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo, de que tenemos un montón de trabajo, de que hay un montón de pacientes, y pues llenar un documento a veces es lo último que queremos hacer. O en muchas ocasiones el miedo a sanciones. El reportar a veces lo asociamos a que no, pues es que si es un error, si el evento adverso ocurrió por un error humano, pues me vayan a castigar, me vayan a correr, o peor aún, vaya a haber una sanción a nivel institucional. Ahora sí, una vez entendida la importancia normativa de aprender a identificar una reacción adversa, vámonos a la importancia clínica que éstas tienen. ¿Qué es una reacción transfusional? Básicamente una reacción transfusional es un evento adverso que va a aparecer durante la práctica clínica y que se va a presentar después de haber transfundido un hemocomponente. Llamemos hemocomponentes a concentrados eritrocitarios, concentrados plaquetarios, plasma frescos congelados, y aunque aquí no lo utilizan mucho, también los crioprecipitados, ¿vale? Estas reacciones transfusionales pueden ser desde leves y clínicamente insignificantes hasta graves y posiblemente mortales. Ojo, el que sean leves y clínicamente insignificantes no quiere decir que no se deben de reportar. Sí se deben de reportar, pero para reportarlas tenemos que aprender a identificarlas. Así como paréntesis, cabe mencionar que un evento adverso dentro de la práctica clínica es aquella situación inesperada que aparece sin estar asociada con la patología propia del paciente. Es decir, algo que yo no esperaba que sucediera después de haberle dado algún tratamiento. Este evento adverso en muchas ocasiones pues es tratable y se corrige, pero cuando no se atiende se puede convertir en un evento centinela, y estos eventos centinela son los que provocan en muchas ocasiones la muerte del paciente o secuelas físicas o psicológicas importantes, ¿vale? ¿Cuáles son las causas de que aparezcan eventos adversos dentro de la práctica clínica? Son muchas. Principalmente factores humanos, los turnos pesados, la fatiga o la falta de capacitación en muchas ocasiones nos puede llevar justamente a cometer un evento adverso. Específicamente las reacciones transfusionales, reacciones asociadas a la transfusión vistas como evento adverso, nosotros en Banco de Sangre decimos que si pudiésemos volver en cero las transfusiones durante los turnos nocturnos sería perfecto, porque en muchas ocasiones
las personas o el personal que trabaja en las guardias nocturnas está cansado. Más de uno trabaja también en las mañanas, no nada más viene a trabajar de noche. Entonces, si pudiéramos reducir las transfusiones en pacientes estables, no críticos, y básicamente eso, no transfundirlos, sería perfectísimo, ¿no? Falta de equipamiento, factores ambientales, vaya, hay muchas causas que nos pueden llevar a presentar un evento adverso. Cuando nosotros identificamos una reacción adversa a la transfusión, una reacción asociada a la transfusión, pues es necesario primero ver que ese evento adverso verdaderamente sea causa de la transfusión, posteriormente clasificarla en su gravedad y darle un seguimiento. Esto es importante para quienes llevan a cabo el reporte al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que en este caso la responsabilidad de realizar esa actividad acá es nuestra jefa del departamento de banco, la doctora Anguiano, pero ella va a hacer este trabajo en base a la información que nosotros le proporcionemos. A grandes rasgos vamos a determinar si es culpa de la reacción transfusional, con valores de 0 a 3, y lo mismo la gravedad. La gravedad se mide en base a los síntomas que el paciente presente posteriores a la transfusión. Para minimizar la aparición de reacciones adversas, básicamente tratamos de cuidar todos los puntos o todos los procesos que se dan desde que inicia la solicitud de un componente sanguíneo. Cabe mencionar que en cualquiera de estos pueden aparecer errores que se pueden traducir posteriormente en una reacción adversa. En muchas ocasiones ha ocurrido cosas que parecieran tontas, pero han aparecido, como generar solicitudes a pacientes incorrectos, o tomarle la muestra piloto al paciente que no era, o incluso dentro del departamento de laboratorio, confundir muestras, confundir hemocomponentes. Es por eso que es importante, cuidar cada uno de estos puntos en el proceso para evitar que esos errores se traduzcan en un evento adverso. Ahora sí, ¿cómo vamos a clasificar las reacciones asociadas a la transfusión? Yo me agarré a la clasificación más sencilla. Se clasifican en inmediatas y tardías o retardadas, ¿no? Estas básicamente se diferencian por el tiempo en el que aparecen. Ambas pueden ser de tipo inmunológico o no inmunológico, ¿vale? Yo me voy a enfocar a hablarles un poquito de las inmediatas, porque si agarro todas, pues no acabo. También están las retardadas, ¿vale? Antes de entrar de lleno en cada una de ellas, hoy por hoy se sabe que los culpables principales de la aparición de reacciones asociadas a la transfusión son los leucocitos. Estas células que también se transfieren durante los procesos de transfusión son los que van a generar la mayoría de las reacciones adversas. Se sabe que en una sangre total que nosotros obtenemos en banco puede tener de 2 a 5 por 10 a la 9 leucocitos, de los cuales el 90% se va a ir a los concentrados eritrocitarios, un 8% a los concentrados plaquetarios y un 2% al plasma fresco congelado. Lo ideal es minimizar, es reducir esta cantidad para entregar hemocomponentes lo más leucorreducidos posibles. Las reacciones transfusionales inmediatas son aquellas que vamos a observar durante las primeras 24 horas posteriores a la transfusión. Y aquí, ¿quiénes son nuestros principales aliados en la detección de estas reacciones? Personal de enfermería. Yo siempre he dicho que en la práctica clínica ellos son los guerreros y son los que van a poder
identificar cualquier cosa que aparezca con sus pacientes, incluso antes que el médico. En muchas ocasiones el personal de enfermería tiende a conocer más a los pacientes que el propio médico, con perdón de los médicos. Dentro de estas reacciones transfusionales inmediatas está la reacción febril no hemolítica, la reacción alérgica, las reacciones hemolíticas agudas, las reacciones por contaminaciones bacterianas, la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, también conocida como TACO, o las lesiones pulmonares agudas asociadas a la transfusión, también conocidas como TRALI. En las reacciones transfusionales tardías, que son las que aparecen 24 horas y hasta 30 días posteriores a una transfusión, se encuentran infecciones virales transmitidas que todavía surgen a pesar de las barreras que hay, reacciones hemolíticas tardías, la enfermedad de injerto contra huésped, una sobrecarga de hierro o púrpura trombocitopénica. En estas no voy a entrar en mucho detalle, me voy a enfocar en las otras, que son las que la mayoría vamos a ver, ¿vale? Siempre que se presente, o siempre que se vaya a llevar a cabo, mejor dicho, una transfusión de cualquier hemocomponente, el personal de enfermería, médico y de laboratorio, tenemos que estar conscientes que va a haber pequeñas variaciones en los signos vitales, pero que esas variaciones no deben de presentar síntomas. Por eso es importante que cuando se lleve a cabo una transfusión se chequen signos vitales antes, durante y posterior a la transfusión de ese hemocomponente. En muchas ocasiones si aparecen síntomas, entonces estos síntomas hay que relacionarlos a alguna posible reacción. Los más comunes pueden ser estos, son los más visibles, son los que con la mayoría estamos asociados, y podríamos decir, ok, si se trata de solamente escalofrío y fiebre, a lo mejor es una reacción febril no hemolítica, porque en muchas ocasiones pasa que dicen, es que presentó reacción, pero ¿qué reacción? No, pues tuvo fiebre, y a lo mejor ni siquiera meritaba el suspender la transfusión, ¿vale? Cada una de las reacciones adversas asociadas a la transfusión va a tener una causa posible, en muchas ocasiones puede ser más de una causa, pero está identificado que, por ejemplo, si hablamos de una reacción febril no hemolítica, posiblemente los culpables vayan a ser los leucocitos. Si hablamos de una lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión, muy posiblemente es culpa de anticuerpos anti-HLA presentes en el plasma transfundido, ¿vale? Muy bien, ahora sí, voy a explicarles un poquito de cada una de las reacciones transfusionales inmediatas. La más común, la que siempre va a aparecer, o la que va a aparecer en la mayoría de las veces, mejor dicho, es la reacción febril no hemolítica. Esta es la más común, esta va a aparecer principalmente en las primeras 4 horas de la transfusión, y la manera en la que ustedes la van a identificar es porque existe un aumento de 1 grado centígrado por encima de la temperatura basal del paciente. Esta en muchas ocasiones puede ir acompañada de escalofríos, de hipertensión, de taquicardia o de taquipnea, siempre y cuando sean leves, no necesariamente amerita la suspensión de la transfusión. ¿Cuáles son las causas de que se presente este tipo de reacción? Como ya se los decía, pueden ser causas inmunológicas, como la presencia de leucocitos en el componente sanguíneo que van a activar la reacción adversa. En muchas otras ocasiones puede ser por causas no inmunológicas, como la producción de citoquinas proinflamatorias, que estas se producen durante el almacenamiento. Cabe resaltar que los componentes sanguíneos al final del día, particularmente los concentrados eritrocitarios, son células, que una vez que nosotros los almacenamos, estos siguen teniendo un proceso de metabolismo. Entonces los eritrocitos almacenados
Los concentrados eritrocitarios almacenados en muchas ocasiones llegan a producir citoquinas que éstas se activan en el momento en el que se transfunden, ¿va? Como medida preventiva, o lo que nosotros en banco de sangre podemos hacer para que no se presente este tipo de reacción, es llevar a cabo una leucorreducción de los componentes sanguíneos, minimizar la cantidad de leucocitos que se pueden transfundir al concentrado eritrocitario para que estos no lleguen al paciente al momento de la transfusión. Otro tipo de reacciones transfusionales comunes, o la segunda más común, es la reacción alérgica. Esta generalmente también se va a presentar dentro de las primeras 4 horas y en muchas ocasiones tampoco amerita la suspensión de la transfusión. Basta únicamente con detenerla, darle tratamiento y podemos continuar con ella. Es más probable que este tipo de reacciones se presenten en bebés y no en adultos. Para quienes por ahí vigilan la transfusión en niños, pues lo tengan en cuenta. Sin embargo, también en muchas ocasiones se pueden agravar. Ahí es importante justamente aprender a identificar los síntomas del paciente para ver si amerita justamente suspenderla o no. ¿Cuál es la causa que lleva a que se presente una reacción alérgica durante los procesos de la transfusión? Básicamente es por una respuesta inmunológica del paciente a proteínas plasmáticas presentes en el donante. Este tipo de reacciones se va a dar más cuando transfundimos componentes que contienen plasma, concentrados plaquetarios o plasmas frescos congelados, ¿no? Las reacciones transfusionales, tanto la alérgica como la febril no hemolítica, se clasifican en base a su gravedad. 1 si es leve, 2 si es moderada y 3 si es grave. Por ejemplo, como les decía, en el caso de la reacción alérgica leve o moderada, en muchas ocasiones no se requiere el que retiren el componente sanguíneo. Basta con que lo detengan, administren el medicamento que el doctor les indique, que en muchas ocasiones va a ser un antihistamínico, y continuar con la transfusión, ¿vale? Vámonos ahora a las reacciones adversas que provocan daño pulmonar. Estas no son tan frecuentes como las otras dos, pero si aparecen, pueden llegar a ser mortales si no son correctamente identificadas y atendidas. Una de ellas es la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, también conocida como TACO, y la otra es una lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión, también conocida como TRALI. Médicamente son complejas de explicar, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Voy a empezar con la lesión pulmonar aguda relacionada a la transfusión, que es el TRALI. Básicamente es un síndrome respiratorio agudo que el paciente va a presentar 6 horas posteriores a la transfusión. Está más relacionada con la transfusión de componentes plasmáticos que con concentrados eritrocitarios. Y en muchas ocasiones esta dificultad respiratoria se va a ver traducida a la aparición de lesiones pulmonares en el paciente. Lesiones que el paciente no tenía previo a ser transfundido. ¿Cómo es que la vamos a identificar? Pues justamente con la aparición de estos infiltrados pulmonares, los cuales van a ser visibles en una radiografía. Obviamente nuestro paciente va a presentar hipoxemia al realizar una gasometría arterial o una oximetría de pulso. Su saturación va a estar por debajo del 90%. Y algo que es importante en el TRALI, que lo diferencia del TACO, es que aquí no hay una evidencia de hipertensión auricular izquierda, es decir, el corazón no está involucrado en esta patología, ¿vale? Cabe resaltar que hoy por hoy no hay ninguna prueba de laboratorio que te diga, sí, el paciente tiene TRALI después de ser transfundido. Básicamente es clínica pura y es responsabilidad del médico
con base a toda la historia clínica del paciente, determinar si se trata de una lesión pulmonar asociada a la transfusión. ¿Cuál es la causa de que esta lesión pulmonar aparezca? Está estrechamente relacionada con la reacción de anticuerpos anti-HLA presentes en el plasma de los donadores, que van a reaccionar contra los antígenos HLA presente en los pacientes. Esta reacción antígeno-anticuerpo va a provocar que se desencadene la vía del complemento en el paciente. Esta vía del complemento va a provocar que se activen los polimorfonucleares, que estos vayan a las paredes de los pulmones y que ahí, aislados, provoquen lesiones e infiltrados pulmonares, ¿no? A grandes rasgos. Esta lesión o esta patología, mejor dicho, es una condición grave que puede provocar desenlaces fatales si no es atendida a tiempo. Ay, aquí me fui, perdón. Me brinqué en la diapositiva. Bueno, ese es el TRALI. Aquí me faltó una diapositiva y nos vamos a ir a lo que es el TACO. El TACO es la principal causa de muerte en pacientes que presentan una reacción adversa asociada a la transfusión. Y como ahí lo dice, básicamente se provoca por una sobrecarga circulatoria en los pacientes al ser transfundidos, es decir, hay un exceso de volumen en el paciente. Las causas principales de esta patología no se sabe 100% cuáles son, sin embargo sí se ha descrito que existen algunos factores que pueden provocar esa sobrecarga circulatoria. Algunos son la edad, fallas cardíacas previas en el paciente, si estos pacientes tienen alguna lesión renal, los tiempos de infusión también son muy importantes. En muchas ocasiones hemos sabido de gente que transfunde concentrados eritrocitarios en 1 hora, ¿no? Como si fuera agua, no le da ni siquiera chance al cuerpo en adaptarse al volumen o al líquido que están recibiendo, ¿no? Entonces los tiempos de infusión también son importantes. Un concentrado eritrocitario no se debe pasar en menos de 2 horas y se puede llevar hasta 4 horas, ¿no? O también las transfusiones masivas. Por ahí luego los médicos nos piden transfundir y transfundir y transfundir sin antes evaluar o realizar una evaluación clínica de su paciente, y entonces a veces nosotros en el banco decimos, ay, nada más lo están llenando y llenando y llenando de líquido. Justamente para evitar que se lleve a cabo una sobrecarga circulatoria es necesario que se lleve a cabo una evaluación en el requerimiento de la transfusión, cuál es el riesgo y cuál es el beneficio de llevarla a cabo. Si es segura esa transfusión, ver si el paciente tiene lesiones pulmonares previas o incluso daño cardíaco previo. Idealmente en pacientes con factores de riesgo se debería calcular la transfusión con base a su peso corporal, algo similar a lo que se hace en la transfusión de neonatos, transfundir volúmenes en base a su peso. Así estamos hablando de un viejito, o sea, justamente en viejitos, que son los que más se presenta este tipo de situaciones, pues calcular la transfusión en base a su peso. Transfundir una unidad y evaluar lo que les decía. En muchas ocasiones me ha tocado escuchar gente que dice, no, pues vamos a transfundirle 3 concentrados eritrocitarios, por cada concentrado eritrocitario aumento de 1.2 a 1.5 gramos de hemoglobina, y entonces después de 3 ya le subí 3.5. Pero a lo mejor el paciente clínicamente hablando no requiere de los 3, posiblemente presenta una mejoría desde el primer concentrado que se le transfundió, ¿va? Y pues en estos pacientes también hay que cuidar el balance, tener un balance hídrico estricto, ¿vale? Ok, ahora me voy con la última, que es la reacción hemolítica aguda. Esta
Pareciera que es la reacción que no debería de aparecer, porque es en la reacción en la que más cuidados hay, pero desafortunadamente sigue pasando. Esta reacción se genera básicamente cuando se realizan transfusiones incompatibles, se realizan transfusiones de componentes, de hemocomponentes incompatibles. Algo que es importante en esta reacción es que las manifestaciones clínicas que vamos a tener van a ser inmediatas. Básicamente en minutos el personal de enfermería se va a dar cuenta si su paciente está teniendo una reacción adversa a la transfusión. Va a tener fiebre, escalofríos, dolor lumbar, dificultad respiratoria, hipotensión, dolor en el sitio de infusión, ansiedad, y en muchas ocasiones su orina, o mejor dicho, en la mayoría de las ocasiones, su orina se va a observar oscura. Esta reacción, si no se detecta y se trata inmediatamente, puede avanzar y provocar una lesión renal aguda, una coagulopatía y se puede traducir en la muerte del paciente. Como yo les decía, pareciera que es la reacción que no debería de aparecer porque es en la que la mayoría hacemos un montón de estudios. Se da por incompatibilidad en grupo y es como de, ¿cómo vas a pasarle un componente sanguíneo de un grupo que no es, ¿no? Pero pues en muchas ocasiones también nos hemos topado que no entendemos cómo funciona la compatibilidad de los grupos sanguíneos. Es importante mencionarle que la compatibilidad en concentrados eritrocitarios no es la misma que la compatibilidad en plasmas frescos congelados. Nos hemos topado con personas que nos dicen, ay, pues tengo una paciente AB negativo, pásame plasmas frescos congelados O negativo. Y es como de, no, sí es compatible, no lo es. Es compatible en los concentrados eritrocitarios, pero no es compatible en plasma fresco congelado. Obviamente, para descartar esta incompatibilidad, pues el personal de banco de sangre se encarga de hacer una serie de estudios, ¿no? Las famosísimas pruebas cruzadas, las pruebas de compatibilidad, pero pues puede haber muchos factores humanos que nos pueden llevar a tener problemas en ellas. Intercambio de muestras, intercambio de componentes, toma de muestras piloto al paciente incorrecto. Nosotros transfundimos o nosotros hacemos pruebas de compatibilidad en base al grupo A, B, O y RH, ¿no? O positivo, A positivo, negativo, B, AB, pero cabe resaltar que hoy por hoy están identificados 43 sistemas de grupos sanguíneos, los cuales tienen más de 345 antígenos. De estos 43 sistemas, pues sería imposible hacer una prueba de compatibilidad en base a todos ellos. Sin embargo, se ha descrito que por lo menos 9, aparte del ABO y RH, que es con lo que la mayoría estamos familiarizados, 9 de ellos tienen importancias clínicas. Y pareciera que deberíamos de identificar los antígenos de esos, o sea, los antígenos presentes en los eritrocitos de esos grupos sanguíneos. Hoy por hoy todavía no lo estamos haciendo. ¿Qué ocurre en la reacción hemolítica aguda? Pues básicamente se lleva a cabo una destrucción de los eritrocitos. Imagínenselo como si ustedes tienen al paciente con poquitos eritrocitos, por eso se le está transfundiendo, y a ese paciente tú le estás infundiendo eritrocitos o un componente sanguíneo que no es compatible, que lo único que va a hacer es ir a destruir los pocos que tienes y destruir los que se están transfundiendo, ¿no? Es como un choque de fuerzas y hay una destrucción interna, y entonces esa destrucción interna provoca un montón de reacciones dentro del paciente en el que se va a liberar óxido nítrico, que va a provocar una vasoconstricción renal, y eso puede llevar a una falla cardíaca, a una falla renal,
también va a haber una liberación de toxinas que van a activar los mastocitos y por ende también va a haber liberación de histamina y va a provocar unas reacciones alérgicas, va a haber un proceso inflamatorio y va a activar el sistema de las bradicinas y a su vez las vías de la coagulación, y entonces se va a traducir en una coagulación intravascular diseminada, y pues básicamente hay un caos interno dentro del paciente, y este caos interno se va a presentar dentro de los primeros minutos de la transfusión. ¿Qué va a determinar que esta reacción hemolítica se vuelva grave? La cantidad y el tiempo en el que el paciente se estuvo transfundiendo. Por eso es importante que la transfusión de todos los hemocomponentes la vigilemos por lo menos los primeros 20 minutos a pie de cama. Hay bibliografías que dicen que si es posible hasta 30 minutos, pero lo ideal es estar ahí 20 minutos con el paciente y de ser posible estarle preguntando cómo se siente, todo bien, y estarlo vigilando, y continuamente durante el tiempo de transfusión pues estarlo revisando. Como les decía, esta reacción hemolítica pues se considera una emergencia por todo lo que implica, y lo ideal pues es interrumpir de manera inmediata la transfusión, obviamente avisar al médico para empezar con una terapia, y lo ideal, básicamente a palabras sencillas, como lo logramos entender en banco, es tenemos que limpiar la sangre de ese paciente, ¿no? Para liberar o quitarle todo eso que se le transfundió, que no se le tuvo que haber pasado, ¿no? Algunas técnicas como la plasmaféresis o en ocasiones la hemodiálisis puede ayudar. Ya por último, dentro de las reacciones transfusionales inmediatas también puede aparecer infecciones bacterianas. Estas, aunque hay varios protocolos para reducirlos, e idealmente no debemos transfundir bacterias en los componentes sanguíneos, sigue apareciendo. Me agarré este reporte del año 2022 de Inglaterra, en el que decían en el que ellos tuvieron 152 reportes de reacciones adversas a la transfusión, en el cual 139 eran asociados a bacterias y 13 eran asociadas a virus. Por ahí en los virus se corroboró que una de ellas sí hubo una transmisión del virus de la hepatitis C. Eso quiere decir que pues en Inglaterra, que teóricamente tienen uno de los mejores sistemas de hemovigilancia en el mundo, siguen teniendo este tipo de casos, pues obviamente en México también hay, ¿no? Cabe mencionar que ellos en su normatividad tienen el identificar el virus de la hepatitis C como pruebas serológicas. Nosotros en México todavía no. Dentro de Banco de Sangre realizamos una serie de cosas justamente para minimizar la aparición de estas reacciones adversas a la transfusión, ¿no? Que van desde implementar barreras en la selección de los donadores, llevar a cabo procesos de leucorreducción en los componentes sanguíneos, desechar el plasma de mujeres de múltiples partos, porque se ha demostrado que ese tipo de plasmas son los que tienen una mayor cantidad de anticuerpos que pueden provocar reacciones si son transfundidos, realizar pruebas de serología infecciosa a todos los donadores para evitar la transfusión de algún tipo de virus. Aquí me faltó, pero también realizamos pruebas microbiológicas de los componentes sanguíneos para evitar la transfusión de bacterias. Obviamente realizamos pruebas de compatibilidad, pero a pesar de que hacemos todo eso, no estamos, pues no podemos minimizar al 100% el riesgo de llevar a cabo, de cometer un error, ¿no? El personal de enfermería es clave, es fundamental para la medicina transfusional.
Ellos son los que nos van a ayudar justamente a identificar estas reacciones adversas a la transfusión y a poder llevar a cabo acciones que las corrijan y al mismo tiempo que las minimicen. Este de aquí, se lo recomiendo muchísimo al personal de enfermería, es una guía que por ahí puso el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, y si la buscan en Google, así tal cual, está buenísima, está muy larga, pero está muy buena. Y pues ya por último, porque creo que ya me pasé, cabe mencionar que pues no existen componentes 100% seguros. Nosotros en Banco de Sangre decimos que el componente más seguro es el que está en los refris y el que no se transfunde. Sin embargo, la práctica de medicina transfusional es vital, es importante dentro de las instituciones de salud, ¿no? Existen procesos que nos ayudan a minimizar y alcanzar la mayor seguridad posible, y también cabe mencionar que cuando se presenta un evento adverso de cualquier tipo, en este caso estamos hablando de reacciones transfusionales, no se trata de decir quién cometió el error y de buscar culpables, sino de encontrar las respuestas al por qué sucedieron, para pues justamente entre todos pues encontrar las técnicas de minimizarlos y de que no se vuelvan a aparecer, ¿va? Y ya acabé, gracias.